Bienvenidos a este canal, donde exploramos las historias más oscuras, impactantes y ocultas del mundo. Aquí te cuento relatos personales de guerra, historias reales de antiguas civilizaciones, culturas, religiones y pueblos que marcaron la humanidad, pero desde una perspectiva única, como si lo vivieras en primera persona. Cada video es un viaje al pasado, lleno de emociones, miedo, dolor, supervivencia y enseñanzas que no encontrarás en los libros. Estamos en el camino para llegar a nuestra meta de 500 suscriptores. Tu apoyo es fundamental. Si te apasiona este tipo de contenido, suscríbete, activa la campanita y no olvides dejar tu comentario, que ayuda muchísimo para que este canal siga creciendo y pueda traerte más historias como estas. Prepárate para descubrir la cara más cruda de la historia, porque aquí las voces del pasado cobran vida. ¿Desde qué parte del mundo estás viendo este video? Escríbelo en los comentarios. ¿De qué país eres? ¿Desde qué ciudad? ¿Qué hora es ahí? ¿Ahora mismo? Me encanta saber hasta dónde están llegando estas historias, ver gente de diferentes rincones del mundo conectada por el mismo interés en la historia, las guerras, las religiones y los relatos humanos. Eso no tiene precio. Comenta tu país, tu ciudad y la hora que es ahora. Vamos a ver cuántos países se reúnen aquí en este canal oscuro que da voz a las historias más intensas de la humanidad. Te leo en los comentarios. No sé muy bien cómo empezar a contar esto. En este foro he leído a veteranos de todas las legiones, hombres que lucharon en Partia, en Germania, en las revueltas de Hispania. Hablan de honor, de deber, de la gloria de Roma. Yo no voy a hablarles de eso. Les voy a hablar de un lugar llamado Alesia. Y no es la historia que cuentan los cónsules en sus desfiles triunfales. Es la historia de cómo casi me quiebro. Es la historia de un pasillo de muerte que yo mismo construí. Y de cómo el hambre y el miedo casi nos devoran a todos desde dentro. Todo empezó con él, Breno. Así le llamábamos nosotros, aunque su nombre real era más complicado y gutural. Un jefe arverno. Pero no era como los demás. Los galos siempre han sido un nido de víboras, tribus que se odian entre sí más de lo que nos odian a nosotros. Siempre fue fácil dividirlos, enfrentarlos, aplastarlos uno por uno. Pero Breno, él fue diferente. Tenía algo en los ojos, un fuego que no había visto antes. Unió a las tribus, hizo lo imposible. De repente toda la Galia estaba en nuestra contra, unida bajo un solo estandarte. Lo perseguí sin descanso. Fue personal. Este hombre había deshecho años de mi trabajo, había humillado a mis legiones con tácticas de guerrilla, nos había sangrado poco a poco. Pero yo era mejor estratega, lo sabía. Lo forcé, lo empujé, le quité el terreno palmo a palmo, hasta que no le quedó más remedio que refugiarse en su fortaleza principal, Alesia. Cuando vi sus estandartes desaparecer tras aquellas murallas, sentí un alivio que casi me dobló las rodillas. Lo tenía, estaba enjaulado. Alesia era una fortaleza formidable, situada en la cima de una colina, pero mis ingenieros eran los mejores del mundo. La paciencia era la clave. Construiríamos nuestras propias murallas alrededor de la suya, una línea de cerco de más de 15 kilómetros. Torres, fosos, trampas. La obra era monumental, pero mis hombres eran hormigas. Trabajaban día y noche. El sentimiento en el campamento era de victoria inminente. Solo era cuestión de tiempo que el hambre hiciera su trabajo. Podíamos oler el final. La arrogancia, amigos, es un veneno sutil. Te hace sentir invencible justo antes de que el suelo se abra bajo tus pies. Las primeras semanas fueron casi rutinarias. El sonido constante de los martillos y las picas, el olor a tierra removida y madera recién cortada. Vigilábamos sus muros, ellos vigilaban los nuestros.
Había escaramuzas, intentos de salida que repelíamos con facilidad. Por la noche, veíamos sus hogueras dentro de la ciudad, cada día más débiles, y sonreíamos. La bestia estaba en su jaula, muriendo de hambre lentamente. Marco Antonio, mi segundo al mando, solía venir a mi tienda por la noche, servía vino y brindábamos por el final de la guerra. Unas semanas más, Cayo Julio, y este perro sarnoso saldrá arrastrándose para besarte las sandalias, me decía. Y yo le creía. El día que todo cambió, empezó como cualquier otro. Un sol pálido de otoño, el aire frío y húmedo. Estaba revisando los planos de una nueva sección de la empalizada cuando llegó el explorador. No desmontó del caballo, simplemente se dejó caer de la silla. Sus ojos estaban desorbitados. La espuma seca le agrietaba los labios. «General», jadeó, «vienen». No entendí al principio. «¿Quiénes vienen? ¿Refuerzos para una salida?» Él negó con la cabeza. El pánico le impedía formar palabras. «No, general, un ejército de auxilio, de toda la Galia. Vienen a liberarlo». Se agarró a mi brazo y sentí el temblor de su cuerpo. He visto sus hogueras. Se extienden hasta donde alcanza la vista. Son más que las estrellas, general. Más que nosotros. Muchos más. El silencio que cayó sobre mi estado mayor fue más pesado que cualquier piedra de catapulta. Marco Antonio palideció. Labieno, mi mejor comandante de caballería, simplemente miró al horizonte, como si ya pudiera verlos llegar. Yo sentí un frío que no tenía nada que ver con el viento. Subí a la torre de vigilancia más cercana y entonces lo vi. No al ejército en sí, sino el humo. Una bruma lejana en el horizonte, en nuestra retaguardia. Una bruma creada por cientos de miles de hogueras. Eran ellos. Nos habían encontrado. La presa, de repente, se había convertido en cazador. El cazador, en la presa. Estábamos sitiando a Alesia y ahora un ejército incontable nos iba a sitiar a nosotros. La trampa que con tanto esmero había construido para Breno se había cerrado, sí, pero nosotros estábamos dentro con él. La primera reacción en el campamento fue el pánico. Un murmullo sordo que recorrió las filas como una enfermedad. Los hombres se miraban unos a otros. Veía el miedo en sus ojos, el miedo a lo desconocido, a ese mar de guerreros que venía a ahogarnos. Sabían lo que significaba. Estaríamos atrapados entre dos frentes, los desesperados de Alesia en los muros interiores y una horda salvaje en los exteriores. Esa noche no dormí. Caminé por el campamento, solo, escuchando los susurros. Algunos hablaban de levantar el cerco, de intentar una retirada. Pero ¿retirarnos hacia dónde? Ese ejército nos cazaría en campo abierto y nos masacraría. No, la retirada era la muerte. Solo quedaba una opción tan demente, tan suicida, que solo un hombre al borde del abismo podría considerarla. Volví a la tienda del consejo. Mis oficiales estaban allí, con los rostros sombríos. Me miraban esperando una orden, una solución milagrosa. No tenía ninguna. «Señores», dije, y mi propia voz me sonó extraña, hueca. «No nos retiraremos». Vi la incredulidad en sus caras. «Construiremos otro muro». Marco Antonio casi se atraganta con su vino. «¿Otro muro? ¿Qué quieres decir, Cayo Julio?» Señalé los mapas esparcidos sobre la mesa. «Ya tenemos una muralla para mantener a Breno dentro. Ahora construiremos una segunda línea de fortificaciones, mirando hacia afuera. Una contravallación. Nos encerraremos por completo». Labieno se puso de pie de un salto. «Eso es una locura. ¿Quieres que luchemos en dos frentes a la vez? Atrapados en un pasillo estrecho. Es nuestra única oportunidad», repliqué, golpeando la mesa. «Si podemos contenerlos, el tiempo juega a nuestro favor. El ejército de auxilio es una horda, no una legión.
No tienen líneas de suministro organizadas. Se consumirán a sí mismos. El hambre que iba a derrotar a Breno será la que los derrote a ellos. Pero para eso tenemos que aguantar. Tenemos que convertir este campamento en una fortaleza inexpugnable, un anillo de acero y madera. Discutieron, gritaron, me llamaron loco, pero al final aceptaron, porque en el fondo de sus corazones sabían que yo tenía razón. Era la única opción que no era un suicidio garantizado, y así comenzó la verdadera pesadilla. Los días que siguieron se mezclan en mi memoria en una neblina de agotamiento y miedo. Los hombres trabajaban hasta caer rendidos. Si construir el primer muro fue una proeza, construir el segundo, sabiendo que el enemigo estaba a solo unos días de distancia, fue un acto de pura desesperación. El sonido de las picas y las hachas era incesante día y noche. La tierra se llenó de nuevos fosos, trampas ocultas, estacas afiladas. Construíamos nuestro propio ataúd. Y entonces llegaron. No fue una carga dramática como en las obras de teatro. Fue un avance lento, inexorable, una marea de hombres que cubrió las colinas circundantes. Cientos de miles. Podíamos oír el rumor de su campamento por la noche, un rugido sordo, como el de una bestia gigante. Sus gritos de guerra llegaban con el viento, y cada uno era como un clavo en nuestro ataúd. La vida en el pasillo, como empezamos a llamarlo, era el infierno. Mediría unos pocos cientos de metros de ancho en algunas zonas. Hacia adentro veíamos las murallas de Alesia, donde los hombres de Breno nos observaban, esperando su momento. Hacia afuera veíamos el océano de galos del ejército de socorro. Estábamos en medio. No había escapatoria. No había un atrás. Solo dos frentes mortales. El hambre no tardó en llegar. Habíamos calculado los suministros para sitiar una ciudad, no para sobrevivir a un asedio nosotros mismos. Las raciones se redujeron a la mitad, luego a un cuarto. Empezamos a sacrificar a los animales de carga. El sabor de la carne de mula hervida sin sal es algo que no se olvida. Luego vinieron las ratas. El grano empezó a enmohecerse, pero lo comíamos igual. Vi a legionarios, hombres endurecidos por 10 campañas, llorar en silencio por un trozo de pan duro. El agua también escaseaba. Los riachuelos cercanos estaban fuera de nuestro alcance. Bebíamos de pozos excavados a toda prisa, y el agua era fangosa y sabía a tierra. La disentería se extendió por el campamento como un incendio. Los hombres se debilitaban, sus caras se volvieron demacradas, sus ojos hundidos. La fuerza de una legión no está solo en sus espadas, sino en sus estómagos. Y nuestros estómagos estaban vacíos. La tensión psicológica era peor que el hambre. El constante sonido de los tambores galos. Los cánticos. Por la noche se acercaban a nuestras murallas exteriores y nos gritaban insultos en latín macarrónico. Perros romanos, aullaban. Vuestras mujeres están con nosotros ahora. Vuestros hijos serán nuestros esclavos. Moriréis de hambre en vuestro propio agujero. Desde Alesia la presión era diferente, más íntima. Breno ordenó a su gente que sacara a las mujeres y los niños de la ciudad y los empujara hacia nuestras líneas. Esperaba que los alimentáramos, gastando nuestros escasos recursos. Me paré en la muralla y los vi llegar, miles de ellos, ancianos, mujeres con bebés en brazos, niños que apenas podían caminar. Lloraban, suplicaban, nos pedían comida. Fue la decisión más difícil de mi vida. Si los dejaba entrar, firmaba nuestra sentencia de muerte. Si los dejaba allí, morirían de hambre entre los dos muros. Ordené que no se les permitiera el paso. Durante días los oímos morir. Sus lamentos se convirtieron en el sonido de fondo de nuestra existencia. Algunos de mis hombres no lo soportaron. Intentaron pasarles comida por encima de la empalizada. Tuve que ordenar que azotaran a cualquiera que lo hiciera, no por crueldad, sino por supervivencia. O ellos,
o nosotros. En la guerra no hay decisiones buenas, solo hay grados de horror. Esa es una lección que Alesia me grabó a fuego en el alma. Una noche, mientras hacía mi ronda, encontré a un joven legionario de la 10ª, un muchacho de apenas 18 años llamado Quinto, al que conocía desde que se alistó. Estaba sentado, con la espalda apoyada en la muralla interior, mirando hacia Alesia. No se movió cuando me acerqué. Tenía la mirada perdida. «¿Qué ves, Quinto?», le pregunté en voz baja. «Nada, general», respondió sin mirarme. «Ya no veo nada, solo oigo. Oigo a mi hermana pequeña. Lloraba así cuando tenía hambre». Me senté a su lado. El aire apestaba a enfermedad y a muerte. «Aguanta, soldado», le dije, aunque mis palabras sonaban falsas incluso para mí. «Saldremos de esta». Él negó lentamente. «Ayer vi a Lucio, de la 7ª cohorte, cambiar su propia daga por un trozo de cuero hervido. Su daga, general, un legionario. Prefirió comer que tener con qué defenderse. Estamos acabados». No supe qué responderle, porque en el fondo yo también lo pensaba. Cada noche, en la soledad de mi tienda, el miedo me atenazaba. Repasaba los mapas una y otra vez, buscando una salida que no existía. Escuchaba el sonido de la tos de mis hombres, el zumbido de las moscas sobre los cuerpos de los que morían de enfermedad. Sentía el peso de 80.000 vidas sobre mis hombros y sentía que me estaba hundiendo. La fachada de comandante seguro de sí mismo era solo eso, una fachada. Por dentro, era un hombre aterrorizado que se había metido a sí mismo y a sus hombres en una trampa mortal. El primer gran asalto coordinado llegó una noche sin luna. Empezó con un rugido que pareció sacudir la tierra. El ejército de auxilio se lanzó contra nuestra muralla exterior. Al mismo tiempo, las puertas de Alesia se abrieron de golpe y los guerreros de Breno cargaron contra la muralla interior. El caos fue absoluto. Corrí a la torre de mando. La noche estaba iluminada por miles de antorchas. Parecía que un río de fuego se estrellaba contra nuestras defensas. El estruendo era ensordecedor. El choque del metal, los gritos de los heridos, el bramido de los cuernos de guerra galos. Los mensajeros llegaban sin aliento, con los ojos llenos de terror. «La sección norte está cediendo. Necesitamos refuerzos en minutos». «El foso oeste. Labieno informa que su caballería está siendo masacrada». Todo se estaba desmoronando a la vez. Desde mi posición veía cómo nuestras líneas se doblaban bajo la presión. En un punto de la muralla exterior vi a los galos superar la empalizada. Se derramaban sobre nuestras defensas como agua por una grieta en una presa. El pánico empezó a extenderse. Vi a algunos de mis hombres dar la espalda y correr. Una brecha. Si esa brecha se consolidaba, todo habría terminado. Nos inundarían y nos matarían en nuestro pasillo. No había tiempo para dar órdenes a través de terceros. Solo había una cosa que podía hacer. Me quité el casco estándar y me puse el mío, el que tenía la cresta escarlata, el que todos mis hombres conocían. Agarré mi espada. «Marco Antonio, toma el mando aquí», grité. «Voy a cerrar esa brecha». Él intentó detenerme. «Cayo Julio, no, es un suicidio». Pero yo ya estaba bajando las escaleras de la torre, corriendo hacia el fragor de la batalla. Adín. Mi lado, mi guardia personal y un puñado de centuriones veteranos me siguieron sin dudarlo. El momento en que llegué a la brecha fue como sumergirse en agua helada. El aire era denso, sabía a sangre y a sudor. El suelo era un barrizal resbaladizo de sangre y vísceras. A mi alrededor todo era un torbellino de violencia. Un galo enorme, con el pecho desnudo y cubierto de pintura de guerra azul, se abalanzó sobre mí con un hacha. No hubo tiempo para la técnica ni la estrategia. Esquivé por puro instinto. Sentí el viento del hachazo en mi mejilla y le hundí mi gladio en el vientre. Cayó sin un sonido, mirándome con sorpresa. Mi presencia tuvo el efecto que esperaba. Los hombres que huían se detuvieron. Vieron mi cresta escarlata en medio del caos.
Escucharon mi voz, o más bien mi grito por encima del estruendo. ¡A mí, Legión! ¡A mí! ¡Por Roma! Se dieron la vuelta. Volvieron a la lucha. Formamos un muro de escudos improvisado alrededor de la brecha. Por cada galo que matábamos, 2 más trepaban por encima de su cadáver. No era una batalla, era una carnicería. No pensaba, solo reaccionaba. Bloquear, apuñalar, empujar. El escudo se sentía como si pesara 1 tonelada. Los músculos de mi brazo gritaban de dolor. Un hacha golpeó mi escudo con tanta fuerza que casi me disloca el hombro. Una flecha me rozó el cuello, abriéndome un surco ardiente en la piel. Perdí la noción del tiempo. Podrían haber sido minutos u horas. Solo existía el siguiente enemigo, el siguiente golpe. A mi lado vi caer a Gallo Crastino, uno de mis mejores centuriones, con una lanza atravesándole la garganta. Murió ahogándose en su propia sangre, pero incluso al caer, intentó apuñalar al galo que lo había matado. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, la presión disminuyó. La marea de galos vaciló. Labieno, en un movimiento desesperado y brillante, había logrado reunir a los restos de nuestra caballería germana y había atacado la retaguardia del ejército de socorro. Atrapados entre el ataque de Labieno y nuestra defensa inquebrantable, los galos finalmente se rompieron. Empezaron a huir. En el otro frente, los hombres de Breno, al ver que el ataque de sus salvadores había fracasado, se retiraron de nuevo a la seguridad de Alesia. Y entonces, silencio. Un silencio que zumbaba en los oídos. Un silencio que solo estaba roto por los gemidos de miles de heridos, romanos y galos por igual. Me quedé allí, de pie, apoyado en mi escudo, demasiado cansado para moverme. Mi cuerpo entero temblaba por la adrenalina y el agotamiento. Miré a mi alrededor. El pasillo era un matadero. Los cuerpos se apilaban en montones. La tierra roja de Galia se había vuelto de un color marrón oscuro por la sangre derramada. No sentí euforia, no sentí el orgullo de la victoria, solo sentí un vacío inmenso y una náusea profunda. Habíamos sobrevivido, pero ¿a qué precio? Al día siguiente, el ejército de auxilio se había ido. Se desvanecieron como la niebla de la mañana, dejando tras de sí un rastro de equipo abandonado y cadáveres sin enterrar. Dentro de Alesia, el silencio era total. Sabían que no había esperanza. A mediodía, las puertas de la ciudad se abrieron, no para una carga, sino para una rendición. Salió un solo hombre, montado en un magnífico caballo de guerra, ataviado con su armadura más espléndida. Era Breno. Cabalgó lentamente a través del campo de batalla devastado, sin mirar a los muertos. Llegó hasta mi plataforma de mando, desmontó y sin decir una palabra, puso sus armas a mis pies. Luego se arrodilló. Lo miré. Miré a este hombre que me había llevado al borde de la aniquilación. Este líder brillante, este enemigo formidable. Y no sentí nada. Ni odio, ni triunfo. Solo un cansancio que me llegaba hasta los huesos. El fuego de sus ojos se había extinguido, estaba derrotado, y en su derrota vi el reflejo de mi propia ruina. Dicen que la victoria en Alesia fue mi mayor triunfo. Un golpe de genio militar. Selló la conquista de la Galia y me hizo el hombre más poderoso de Roma. Quizás tengan razón, pero cuando cierro los ojos no veo el triunfo. No veo el desfile en Roma ni los vítores de la multitud. Veo el rostro demacrado de Quinto, el joven legionario. Oigo